mi paz. Nuevamente sean bienvenidos los que nos visitan por primera vez o has estado asistiendo. Dios ha estado hablándonos diferentes cosas, diferentes maneras de poder conocer a Dios. Y el domingo hablábamos de Manuel, Dios con nosotros. Y entendíamos una cosa, hermanos: el que está con nosotros es Dios. Y si está Dios, ¿qué hay imposible para Él? ¿Qué puede haber imposible para Él? Así que, hermanos, regresamos bendecidos el domingo para aquí, entendiendo, Dios bendiciéndonos con su palabra. Pero el nombre de Dios es muy grande, hermanos. Hoy quisiera enfocarme hoy y la siguiente reunión, enfocarme a un tema que es importante. El nombre Dios, del Dios que nosotros servimos. El tema se llama en su nombre es perdón. Su nombre es perdón. Su nombre es perdón. Sí, el nombre de Dios es perdón. ¿Por qué tocar ese punto? ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar del nombre de Dios es perdón? Porque así lo muestran las Escrituras. Y quisiéramos que tú también conocieras el Dios de la Biblia. El Dios que habla en las Escrituras es un Dios que perdona. Es un Dios de perdón. Es un Dios que limpia el pecado. Es un Dios que transforma y todo lo hace a través de su perdón. El hombre puede arrepentirse, puede llorar, puede gemir, puede hacer un montón de cosas. Pero si la persona no es perdonada, si la persona no le cree a Dios que Dios le puede perdonar, esa persona al poco tiempo ves cómo cae nuevamente, porque no hay nada que lo sostenga. Muchas personas iniciaron hace algún año, 2 años, 3 años, o muchos años quizás buscando a Dios, y de repente vuelven otra vez al mundo. ¿Por qué vuelven al mundo? ¿O por qué vuelven al pecado? Porque no han conocido el perdón de Dios. Porque cuando conoces el perdón de Dios, viene también el temor de Dios para poder guardar. Entonces hoy vamos, con la ayuda de Dios, a ir estudiando, conociendo el perdón de Dios, también para los que ya son cristianos, porque una de las maravillas que hablan las Escrituras en el Salmo, dice que bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonar. Y la palabra bienaventurado debe ser, y la traducción es feliz, dichosa. Pero hay personas que son cristianas y no experimentan el gozo de Dios. No experimentan lo que es tener gozo verdadero de Dios. No es que siempre estés riendo, pero puedes tener el gozo de Dios, esa salvación cuando la entiendes. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos conocer lo que es su nombre es perdón. Vamos primero al Salmo 32. El Salmo 32, el tema de hoy se llama su nombre es perdón. Así que, hermanos, te va a recordar muchas cosas esta enseñanza, y la siguiente nos va a enseñar muchas cosas para acercarnos a Cristo, para enamorarnos de Cristo, los que ya son cristianos y los que no son cristianos. Que Dios abre tu entendimiento para que lo puedas conocer a Jesús, puedas conocer su gracia, su perdón. Dice el Salmo 32, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado, y dice, y cubierto su pecado. Dichosa la persona cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. En cuyo espíritu, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. O sea, no hay una condenación en tu corazón, no hay una condenación en tu alma, ni en tu conciencia. Eres libre para amar, eres libre para servir, eres libre para entregarte. ¿Por qué? Porque no hay nada que te impida poder buscar a Dios. Lo que impide al hombre buscar o entregarse a Dios completamente es el pecado, en todas sus formas. El pecado es lo que trae una intranquilidad al corazón del hombre. Quizás si has experimentado esto, te darás cuenta que después que el hombre peca, lo que se va primero es el gozo, luego la paz, y la persona se vuelve ansiosa, intranquila,
empieza a querer en sus propias fuerzas corregir las cosas. Pero no se puede, porque el único que puede perdonar los pecados es Dios. Y también al hablar de esto, también quitaremos algunas ideas equivocadas que la gente tiene de que la iglesia tradicional o la católica romana piensan que un hombre puede perdonar pecados, que un hombre puede extenderte el perdón, que tú puedes hacer rezarte 3 rosarios, 2 Ave Marías y pagar una buena cantidad y Dios perdona tus pecados. Y la gente sale ahí y dice, ay, ya, me perdonaron mis pecados. Pero realmente, ¿qué ha pasado? ¿Se ha quitado tu pecado? ¿Se ha borrado tu pecado? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la capacidad de perdonar el pecado de otro hombre. Con trabajo puede, con la de él, ¿cómo va a perdonar el otro? Y un sacerdote no puede perdonar el pecado. No puede perdonar tu pecado. El único que lo puede hacer es Dios. Por eso la gente que va a la religión tradicional, todos los días, van, confiesan su pecado el domingo y saliendo de su misa, siguen pecando. ¿Por qué? Porque solamente son palabras para tranquilizar su conciencia y no hay un verdadero perdón. Su vida no es transformada totalmente. Solamente quieren tranquilizarse pidiendo perdón, pagando una cierta cantidad para que sean perdonados. En el ámbito evangélico, las personas, ¿cómo tranquilizan su conciencia? Llegan a la iglesia, lo primero que hacen, si es religioso o ha ido a una religión, es dar su diezmo, es dar su ofrenda. Señor, yo ya cumplí. Ya debes estar contento conmigo, porque yo ya ofrendé y ya diezmé. Yo ya cumplí contigo. Aunque todavía sus vidas siguen en pecado. La gente se confunde, por eso que ves que la gente es manipulada en las religiones, cuando hay iglesias como pare de sufrir o pague por sufrir. Y la verdad es que las personas, en el momento en el cual llegan, ofrendan. Después, en un ratito se detiene, ofrenda. Y después le van a pasar el manto sagrado. Si tú quieres un milagro, sacas tu billete y entonces cuando pase el manto sagrado tú vas a tirar tu billete y entonces vas a recibir la bendición de Dios. Y mucha gente piensa que por hacer todo eso ya está bien con Dios, ya arregló su vida con Dios y se tranquiliza. O sea, ya ofrendé, ya hice las cosas, ya estoy bien con Dios. Otras personas se sienten bien porque ayudan a otra persona. Señor, yo le ayudé a otra persona, me siento muy bien. Y se olvida de su pecado, se olvida que lo que estaba haciendo estaba mal. Se olvida de que está viviendo en pecado, en fornicación. ¿Cuántas personas en adulterio? ¿Cuántas personas en fornicación? ¿Cuántas personas que mienten? ¿Cuántas personas que se enojan? Van a las religiones y van, ofrendan y salen igual. Y sus vidas no cambian. Los ves enojones, los ves gritando, los ves con pleitos, los ves en sus adulterios, en sus fornicaciones, los ves así. No hay un cambio. ¿Por qué? Porque no han experimentado el perdón de Dios. Simplemente tienen un conocimiento, pero no han experimentado lo que es ser perdonado, lo que es ser absuelto de tus pecados. Te pongo un ejemplo para que me entiendas, para que pasemos a la enseñanza. ¿Cómo se sentiría una persona que lo atraparon en un delito? Y de repente cuando va el juez, después de algunas indicaciones, investigaciones, y de repente el presidente, como sucede a veces en Estados Unidos, el presidente da un indulto, o sea, perdona a la persona. Merecía la cárcel, pero llega un perdón. ¿Cómo se siente la persona que ha sido perdonada? Y que le dice, mira, tú ibas a ser condenado a 30 años de prisión, pero llegó una carta del presidente que te dice que eres libre. ¿Cómo se sentiría la persona? Hay quienes no creen en lo que el presidente puede decir, imagínate. Se dice, se narra de la historia de un hombre en la cual estaba en prisión. Y en ese momento
Lo visitó una persona y conoció su condición y fue y le habló al presidente de los Estados Unidos. El presidente le escribe una carta y se lo manda. Y le dice, lee la carta. El presidente, mira, en todo eso el presidente quiere darte libertad. Lee la carta. El otro dice, ¿cómo que el presidente, hablando otra vez, mandando una carta a una persona que está en la cárcel? No, yo no quiero. Estaba condenado a muerte. Y le decían, lee la carta, ábrela. Y él, no, yo no le creo. No creo que el presidente se digne a escribirme a mí, que estoy en la cárcel, que cometí tantos delitos, una carta de perdón. Total, llega el día de la que le iban a ejecutar, y le dice, lee la carta. Si yo no creo, lo ejecuta. Y cuando abren la carta, lo que decía, eres libre, y lo firma el presidente. Hay muchas personas así, que Dios quiere acercarse a sus vidas para perdonarlos, pero no le creen. No le quieren creer a Dios. Entonces, cuando entendemos que en su nombre hay perdón, entonces podemos ver esa carta, decirle, Señor, es cierto, en tu nombre hay perdón. Vamos entonces a Miqueas capítulo 7, versículo 18, por favor. Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. El tema del día de hoy se llama su nombre es perdón. Su nombre es perdón. Y esto para todos los que están aquí. Hermano, que Dios ministre tu corazón, que Dios hable tu corazón, que Dios te revele quién es el Dios que servimos. Dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y qué dice? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar. ¿Cuántos pecados va a echar en el profundo del mar, hermano? ¿Cuántos? Todos. ¿Sí te das cuenta? Dios no está diciendo, pero esto te voy a perdonar que mentiste, pero si mataste no te voy a perdonar. ¿Así lo dice, amado? No. Él promete perdonar todos los pecados. Por eso es que su nombre hay perdón, porque Él está dispuesto, su corazón está más que dispuesto, su carácter de Él es un Dios que perdona. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo se diferencia Dios de los demás dioses? Aunque sabemos que Dios es el verdadero y los demás son ídolos. Pero ¿qué caracteriza a nuestro Dios? Que Dios es un Dios que perdona todos los pecados. Todos los pecados. ¿Se ha topado con alguien que dice, a mí Dios ya no me va a perdonar? Yo ya no tengo perdón. ¿Te has topado con alguien? Qué difícil es que la persona en verdad sea feliz en su vida, primeramente. Porque no cree que Dios lo puede perdonar. No es feliz con su familia porque no tiene perdón de Dios. Trabaja y no le encuentra sentido a su vida porque no tiene perdón de Dios. Su vida es así. Él cree que lo que hizo ha caído tan bajo que la persona no tiene perdón de Dios. Muchas personas viven así. A mí Dios ya no me va a perdonar, hermano. ¿Y por qué no buscas a Dios? Porque yo no tengo remedio. Hice tantos pecados, hice tantas maldades, que a mí Dios no me va a perdonar. ¿Te has topado con alguien así? O quizá tú mismo estás así. Tú mismo piensas de que quizá Dios a ti ya no te va a perdonar. Quizá tú piensas que caíste tan bajo, quizá empezaste a buscar a Dios y más caíste. Y ya no tienes perdón de Dios. O sea, ya, de plano yo ya no tengo perdón de Dios. Pero leemos nuevamente, dice el versículo 18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad? Y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y qué va a pasar con nuestras iniquidades? Sepultará nuestras iniquidades. ¿Y qué más, hermanos? Y echará al profundo del mar todos nuestros pecados. Qué glorioso Dios. Las personas suelen acordarse de sus pecados.
Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué va a pasar con nuestros pecados? ¿Qué va a pasar con nuestras iniquidades? Dice, Él sepultará nuestras iniquidades. El término sepultar, ¿qué es, hermanos? Enterrar, ¿no? ¿Qué hacen con el difunto? Lo entierran. ¿Cuándo lo van a ver? Se entierra. O sea, danos a entender una cosa. El hombre que es perdonado por Dios, Dios borra todos sus pecados y no se acuerda más de lo que hizo. Tú dirás, pero hermano, yo me acuerdo de las cosas que yo hice. Bueno, el hombre tiene memoria. Mientras vivimos tenemos memoria. Y podemos acordarnos de las cosas que hicimos en el pasado. Pero ¿sabes una cosa? Eso no quiere decir que Dios no te haya perdonado. El recordar, el poder ver de dónde me sacó Dios, por ejemplo, viene a traerte a ti y decir, Dios, ¿cómo pude hacer tantas cosas? Y entonces, pero ya no estás practicando el mismo pecado. Has sido limpiado, has sido perdonado. Dios ya no se acuerda. Y dice que lo echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Otra figura también importante. El hombre ha llegado a salir del sistema solar. Hay una sonda que ha salido de la zona del sistema solar y sigue viajando. Hace como 30, 40 años que lo vieron y sigue viajando, y sigue viajando. Y sigue. Han descubierto cosas impresionantes. Pero ¿quién ha investigado las profundidades del mar? Qué difícil es entrar en las profundidades del mar. La presión, la oscuridad. Es difícil que las personas entren allí. ¿Qué nos trata de decir Dios entonces? Cuando Dios perdona tus pecados, se olvida de ellos. Se olvida de ellos. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que su nombre es perdón. ¿Por qué? Porque Él es el que perdona los pecados. Dios perdona todos los pecados. Y ahora, todos los que estamos aquí, ¿cuántos pecados comete el hombre en su vida? ¿Cuántos, hermanos? ¿Y cuántos pecados puede perdonar Dios entonces? Todos tus pecados. Todos tus pecados. Hermano, no se trata de que Dios, como la religión, solamente si haces esto, te da esto. No, Dios perdona todos tus pecados, te limpia completamente, te transforma Dios. Entonces, la Biblia habla de quién es Dios y nos muestra que Él es un Dios que perdona las iniquidades. Por eso es que nosotros predicamos que en el nombre de Jesús hay perdón, de que Cristo murió para perdonar los pecados de la humanidad, de las personas. Tu pecado, tu maldad, todo lo que hubieses cometido, Dios puede perdonarlo y limpiarte. Mira, Nehemías hablaba precisamente también de que en su nombre hay perdón. Nehemías capítulo 9, versículo 17. Nehemías capítulo 9, versículo 17. Hoy vamos a mirar lo que la Biblia habla, el testimonio que habla las Escrituras acerca de que Dios perdona. Nehemías capítulo 9, versículo 17. Dice así, no quisieron oír, va a aparecer en la pantalla. Ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres, ¿qué dice? Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Wow, hermano. ¿De qué está hablando, hermano? Primero está hablando de Israel. Le dice, no quisieron oír. Él no
fue lo que Dios los sacó, pero no querían oír. ¿Qué más? Ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. O sea, no trajeron a su memoria las veces que lo rescató, las veces que lo ayudó. No trajeron nada de eso. Y se olvidaron de todo eso. ¿Qué más? Antes, ¿qué hicieron? Se endurecieron. Y dijeron, volvamos otra vez a la servidumbre, volvamos otra vez a Egipto. ¿Sí te acuerdas de esos pasajes? Que se querían volverse a Egipto. Ellos dijeron, no, es que nos trajo aquí para que muramos. Allá nos acordamos de las cebollas, de los ajos, de todas las cosas que había en Egipto. Se endureció su corazón. ¿Pero qué hizo Dios? Pero tú eres Dios que perdona. Dios, a pesar de que ellos no se acordaron de que esta gente era desobediente a Dios, a pesar de que su rebeldía contra la palabra, dice la Escritura, Dios no los abandonó. Dios no lo abandonó. Porque perdonar, hermano, no es algo que haga Dios. Es su carácter así. Él es así, es perdonador. Mucha gente perdona, es que ese Dios me vaya a perdonar. No, Él es perdón. Por eso es que puede perdonar. No esperemos así como el hombre. Es que si Él quiere perdonar y si no quiere, no, Dios es perdonador. Perdona pecados. ¿Sí? Perdona pecados. Entonces, en esencia le estaba diciendo Nehemías al pueblo: conozcamos a nuestro Dios. Fallamos, nos llevaron cautivos lejos de nuestra ciudad, vivimos muchos años en el cautiverio, pero Dios es un Dios que perdona. Cuando nos arrepentimos, cuando Dios nos perdonó, nos hizo regresar a esa tierra, nos perdonó, porque la esencia de Dios es perdón. Él es perdón. No dudes de su perdón. Les decía al pueblo, no dudes de su perdón, porque Él es el que nos perdonó y nos hizo regresar otra vez, a poder edificar otra vez el templo y los muros. Mucha gente, cuando piensa en todo esto, gente que quizá empieza a buscar a Dios y de repente se aparta. Es que yo no tengo perdón de Dios. Y se aleja. Pero se olvida de que Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, que si ahí donde está el hombre, como le pasaba a Israel, aún lejos, se acordaran de que Dios es perdonador y oraren y se volvieran a Él, Él los iba a perdonar y regresaban otra vez. Esto, hermanos, es una de las verdades que encierra la Escritura. Y los hombres de la Biblia cada vez entendieron verdades como esa, que Dios es un Dios que perdona. ¿Cuántos pecados, hermano? Todos. Y te pregunto, ¿será que Dios puede perdonar todos tus pecados? ¿Tú lo crees? ¿Crees que puede hacerlo en ti? ¿Crees que puede ocurrir hoy? Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para hacerlo. Miremos allí en Éxodo capítulo 34, por favor. Éxodo capítulo 34. Versículo 5. Éxodo 34, 5. Cuando Moisés le pidió a Dios una cosa: Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le mostró su gloria mediante la revelación de su nombre. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Proclamando el nombre de Jehová. Y él estuvo allí, proclamando el nombre de Jehová. Versículo 6, por favor, hermano. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares. ¿Y qué hace Dios, hermano? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué fue lo que le reveló Dios a Moisés? Él le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le mostró? Le mostró
las maravillas que había en él. En su nombre hay perdón. En su nombre hay perdón. Decía, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso. Empezaba a mostrarle lo que es Dios, cómo es Él. Grande misericordia. Y empezaba a decir, Señor, es que eres muy misericordioso. Y luego dice que guarda misericordia. ¿A cuántos? Y que perdona la iniquidad. Que perdona la iniquidad. Piensa en todo esto. Perdona la iniquidad. La iniquidad es pecado. Que perdona el pecado, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Qué está diciendo? De ninguna manera Dios, si la persona no quiere arrepentirse, te va a tomar por inocente. Hay personas que saben que están pecando y sienten que están bien. Saben que están mal su vida. Saben que lo que están diciendo o lo que están pensando o lo que van a hacer está mal. Dios no te va a tomar por inocente porque tú sabes qué es lo que vas a hacer. No te va a tomar por inocente porque sabes la maldad que vas a hacer. Hay personas que dicen, bueno, pues si yo voy a pecar, pues de una vez, ¿para qué? ¿Para qué me voy a hacer más? Y caen sin entender que Dios no te va a tomar por inocente. No te va a tomar por inocente. Y el pecado trae consecuencias. El hombre peca y contra Dios se enoja. Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué permitiste que me pase esto? No fue Dios, fue tu pecado. Hay personas que pecan y se enferman de SIDA, se enferman de alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Y a quién le echan la culpa? ¿A Dios? ¿Y qué culpa se tiene Dios? La persona corre tras su maldad, pero dice la Escritura que Dios no te va a tomar por inocente. Y uno preguntará, bueno hermano, pero entonces cuando me perdona Dios va a sanar mi enfermedad. El pecado trae consecuencias. Dios perdona tu pecado, pero vas a llevar las consecuencias. Vas a cargar con ellas. Tú dirás, no, pero es que, por ejemplo, te hablo de la enfermedad, por ejemplo, de un SIDA. La persona puede ser limpiada, pero va a seguir con eso. Y que Dios puede sanarlo. También si quiere puede sanarlo, hermano, es poderoso. Pero no siempre es así. No siempre es así. Pero lo que nos enfoca las Escrituras, ¿cuál es el carácter de nuestro Dios? Por eso cada reunión se te invita a que tú puedas profundizar, que tú puedas pensar en tu maldad, en tu pecado. Se te invita a que tú puedas entender qué es lo que estás haciendo y buscar de verdad el perdón de Dios, reconciliarte con Dios, arreglar tu vida con Dios. Y que cada reunión se te comparte, se te habla del arrepentimiento, se te habla de que pidas perdón a Dios. ¿Por qué? Porque en su nombre hay perdón. Porque si tú vienes a una reunión y sales de la reunión y no pediste perdón y mueres, ¿qué va a pasar con tu alma? ¿Qué va a pasar con tu alma? Que mientras hay vida, hay esperanza. Pero ¿qué pasa si Dios te trajo una oportunidad del día de hoy como esta? Para que tú arregles tu vida con Dios. Y no lo haces. ¿Te va a tomar por inocente o por culpable? ¿Por qué? Porque escuchaste la verdad. Porque escuchaste la verdad. Porque escuchaste que lo que estabas haciendo está mal. Y que deberías de arrepentirte. Deberías de abandonar tu pecado y cambiar tu vida. Pero no quisiste. Diga, no. El domingo. O el siguiente miércoles. Pero sales y mueres. Qué terrible es. ¿Cuántas muertes no hay aquí en Cancún? A diario. No, es que se escuchó por acá, se escuchó por acá, se escuchó por acá. Pero ¿qué pasaría si fueras tú la persona que muere? Quizás si mueres, estarías esperando con terror el día que seas llamado a cuentas para el juicio. Teniendo la oportunidad de escuchar y arrepentirte y creer que en su nombre hay perdón, no quisiste, rehusaste creer, pusiste tus pensamientos, pusiste tus ideas, pusiste lo que la religión dice, hermanos, poquito a poquito. ¿Cómo va a ser poquito a poquito si mueres en tus pecados?
pecados, te pierdes eternamente. Cuando en su nombre hay perdón. En su nombre hay perdón. Porque Dios no es como el hombre. El hombre puede vivir años sin perdonar a otro. ¿Es así o no es así? Puede tener odio encarnizado contra una persona y lo carga. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y sigue odiando. Y sigue odiando. ¿Por qué crees que al hecho de la muerte, qué hacen las personas cuando mueren? Normalmente, ¿qué hacen? De repente, háblame, no sé si hay un Francisco acá, pero háblame a Francisco, porque quiero arreglar mi vida con él. Y cuando llega, ¿qué es lo que le dicen? Francisco, perdóname. Francisco, mira esto. Y le confiesa pecados, y le confiesa cosas. ¿Sí te das cuenta? Porque la persona sabe que ya está a punto de morir. Pero cuando muere la persona, de repente, ¿hay oportunidad para pedir perdón o no hay oportunidad? Hay oportunidad. Por eso es que urge que tú tomes una decisión. Urge que tú arregles tu vida con Dios. Que no juegues. Porque si su nombre es perdón y tienes misericordia, y Dios te extiende la misericordia a tu vida, y lo rechazas, ¿qué oportunidad puedes tener? Cuando Dios nos habla, cuando Dios se acerca a tu vida, es para que tú puedas comprender la gravedad de tu vida. Es para hacerte comprender que no estás bien, que necesitas un cambio, que necesitas arreglar tu corazón. Lo necesitas, no es algo que digas, bueno, pues es que yo el domingo, yo pues después, pues no, hermano, yo cuando yo me case, o no cuando yo tenga hijos, o no cuando yo termine mi carrera, o no cuando yo tengo un trabajo donde pueda yo ganar bien, entonces voy a tener tiempo para poder buscar a Dios. Ahorita, hermano, mira, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche no tengo tiempo. Piénsalo, que Dios se acerca a tu vida y se acerca a todos los que están aquí, y aún los que nos escuchan a través de la transmisión. Escuchan que en su nombre hay perdón, su nombre es perdón y que puede ser perdonado y que puede ser limpiado. Su nombre es perdón. Así que cuando entendemos lo que él decía, Moisés decía, Señor, perdona la iniquidad de millares y millares. Dios, desde Cristo hasta ahora, ¿a cuántas personas no le habrá perdonado Dios sus pecados? Millares de millares y de millares. Personas, asesinos, prostitutas, mentirosos, adúlteros, fornicarios, hechiceros, satánicos. Dios los ha perdonado y los ha transformado. Los ha transformado, ha cambiado sus vidas, porque en su nombre hay perdón. En su nombre hay perdón. Porque dice la persona, pero es que yo no puedo cambiar. ¿Cómo vas a poder cambiar si tú no comprendes la gravedad de tus pecados? Hay muchas personas que se acostumbran a venir a una reunión y se sientan, pero saben que tienen algo contra alguien. Quizás sientes algo contra alguien que te hizo o dijo. Pues eso que tú tienes se llama pecado, se llama amargura. No quieres perdonar, te rehusas a perdonar. Pero la Escritura dice, si no perdonas, Dios no te perdona a ti. Si tú no perdonas, Dios no te perdona a ti. ¿Cómo esperas el perdón de Dios si estás enojado con tu hermano, con tu prójimo, con alguna persona? No es justificando lo que hizo la otra, pero tú tienes que aprender a perdonar y no cargar con todo eso. Y muchos así viven. No es que a mí me hizo, no es que mi esposo me golpeó y no te lo voy a perdonar nunca. Así vive la mujer. Los varones se ponen más orgullosos, y envuelven sus sentimientos y dicen, nosotros los varones no lloramos. Aunque por dentro, ¿sí?, son sensibles. Están buscando que los quieran. Pero no. Todavía no necesitan de Dios.
y por dentro gime diciéndole: Dios, ten misericordia. Pero tu orgullo no te permite pedir perdón. Piensa en una pareja que discuten y se van a acostar los dos así, sin reconciliarse. ¿Qué pasa si mueren? Se pierde, ¿no? ¿Sí te das cuenta? O sea, un pecado puede llevarte al abismo. Y Dios se acerca y te dice: yo te quiero perdonar. En mi nombre hay perdón. No, Señor, es que yo pienso que voy a hacer muchas cosas, que tú pides muchas cosas que se hagan. En su nombre hay perdón. ¿Sabe? No importa qué tipo de pecado hayas cometido o cuán grave hayas caído. El perdón de Dios es mucho más grande. El perdón de Dios es mucho más grande. Y puedes entrar. Y puede entrar otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Incluso Pablo le dijo a la iglesia que puedas comprender la anchura, la altura y la profundidad del amor de Dios. El Dios que perdona. No es que a mí Dios, porque ya hice tantas cosas, a mí Dios no me va a perdonar. ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, es muy difícil que la persona lo haga. Muy difícil. No imposible, pero es muy difícil. Y el otro pecado que no perdona a Dios es el pecado que no confiesas. ¿Cómo va a perdonar si tú se lo confiesas? Dios es capaz de perdonar todos los pecados. Pero si tú no se lo confiesas, no puedes recibir el perdón de Dios. Pero si tú se lo confiesas, eres perdonado, eres limpiado. ¿Sabes? Cuando Dios llega al hombre y lo transforma, su vida adquiere un nuevo sentido. Quizá como esposo, quizá alguna vez, quizá tuviste una discusión y después que se reconcilian, ¿cómo inicia la nueva etapa? Vamos a darle, vamos a echarle ganas, ahora en adelante. Porque el perdón trae algo nuevo en el corazón del hombre. Trae algo diferente en el corazón del hombre. ¿Qué más? En el Salmo 38, versículo 5, vemos el caso de Nehemías, vemos el caso de Moisés, pero veamos el caso de David. El Salmo 86, 5. Salmo 86. ¿Qué dice, hermanos? Porque tú, Señor, ¿qué dice? Eres bueno y ¿qué? Perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Cómo es Dios? Porque tú, Señor, eres bueno, Señor. ¿Y qué más? Y perdonador y grande en misericordia. ¿Para con quiénes? Para con todos los que te invocan. Para todos los que buscan a Dios. Dice, tú, Señor, eres bueno. ¿Sabes qué es lo que pasaba en el corazón de David? ¿Qué es lo que ocurría? David estaba pasando por momentos muy difíciles. Momentos en los cuales él se veía envuelto en muchas cosas. Pero a través de su experiencia, a través de lo que había vivido, de lo que había pasado, tú sabes que David pecó. Y a través de lo que él pasó, él pudo entender la bondad de Dios. Se ha hablado de la bondad. Acuérdate que el hermano Marcos hace unos meses atrás hablaba de la bondad de Dios. Que es su bondad la que te permite acercarte a Él, su amor. Él es bueno. Él no quiere que te pierdas.
quiere que te pierdas. Pero que dice, Señor, eres bueno y perdonador. Cuando David peca, Natán llega y le dice, he pecado, le dice David a Natán. Y él le dice, es cierto, y Dios ha redimido tu pecado. Dios es bueno. ¿Qué es lo que merecemos nosotros como humanos si pecamos? Dice la Escritura, porque la paga del pecado. Entonces, ¿qué merecemos si pecamos? Lo repito, ¿qué merecemos si pecamos? La muerte. Si no es que dice, Señor, no es que yo voy a vivir mañana. No, merecemos la muerte. Desde el primer día que pecamos, de ese día merecemos la muerte. ¿Y por qué no hemos muerto? Porque Dios es bueno. Por eso estás vivo. Muchas personas dicen, no, hermano, es que aunque yo estoy pecando, pero yo le oro a Dios y me va súper bien. Me da de maravilla. Me da trabajo, me da esto, me da lo otro. Es que yo estoy bien con Dios. No es que seas es bien con Dios. Dios es bueno. Piensa en eso. Señor, solo llueve aquí en mi colonia. Es que yo estoy bien contigo, Señor. ¿Será así o no es así? Claro que no es así. No puede decir, Señor, está lloviendo nada más en mi colonia porque yo estoy bien contigo. No, Él es a salir su sol. ¿Sobre quiénes? Sobre buenos humanos. Y hace llover sobre justos. Pecadores. Entonces, ¿es porque eres bueno? ¿O porque Dios es bueno? Porque Dios es bueno. Si tú sales de carretera y vas y no te pasa nada, ¿es porque eres un buen chofer? No, porque Dios es bueno. Y si tú sales a comprar al mercado y no te pasa nada y regresas a tu casa, ¿es porque te cuidaste? ¿O porque Dios es bueno? Dios es bueno. Si entendemos esta verdad, porque tú, Señor, eres bueno. Mira, su bondad te ha permitido llegar a una reunión como esta. Su bondad, su amor te trajo para que tú escuches palabras y entiendas, ¿verdad? Diga, Señor, es cierto, tú eres un Dios que perdona, Señor. Eres bueno, me estás dando la vida. Ayúdame a aprovecharla, Señor. Hay quienes vienen y Dios les da la oportunidad y no la aprovechan. Piensa que tiene la vida comprada. Dios es bueno. Pero acuérdate, va a llegar un límite que dice, pero no va a tomar por inocente a culpable. Va a llegar un momento en el cual también va a ejecutar sentencia. ¿Y por qué lo va a ejecutar? Porque te lo ofreció y lo rechazaste. Rechazaste el perdón de Dios. Rechazaste el perdón de Dios. Y dice, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. ¿Qué estaba pasando, David? Había entendido muchas cosas a través de su experiencia de entender, Señor, eres bueno. Y es un Dios que perdona. Perdona, Señor. Por eso el Salmo 32, si lo quieres poner, hermano, cuando tú ves esto, ¿cómo se sentía David? ¿Qué experimentó David cuando después de pecar, Dios dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado? Bienaventurado, dichoso. Dichoso esa persona feliz, 1000 veces feliz. Estaría andando, gritando, saltando. Dios, gracias por tu perdón. ¿Qué diferencia hay? Pero ya te perdono, sí, me perdono, ya estás allá. Feliz. ¿Qué es lo más preciado, lo más hermoso que te gustaría recibir en tu vida? ¿Cómo te sentirías tú? Pongamos un regalo que estás soñado. ¿Cómo te sentirías si de repente ves entrar a tu hijo, a la persona que amas o a alguien, trayendo ese regalo que tanto has deseado a lo largo de tu vida? ¿Cómo te sentirías? Y que te digan es para ti. ¿Qué pasaría contigo? ¿De verdad es para mí? ¿No te habrás equivocado? No, es tuyo. Piensa en el gozo, en el regocijo que trae todo eso. Y dice, Señor, qué dichoso aquel tú perdonas. Qué dichoso debe sentir la persona a quien tú perdonas, porque eres Dios perdonador. Eres Dios perdonador. No eres el Dios de la religión, eres un Dios perdonador, que perdona. Y escúchame bien, perdona todos los pecados.
todos los pecados. ¿Y cómo debe andar entonces el cristiano? Entonces, de acuerdo al pasaje, hermano. Feliz, hermano. 1000 veces feliz. Hermano. ¿Y a quién le contarías que eres feliz, hermano? ¿A Juan? ¿A quién eres? La familia. ¿Te das cuenta? ¿Cómo transforma el perdón de Dios? No se cree, ven y acepta a Cristo en tu corazón. Muchos pasan, yo quiero aceptar a Cristo. Sí, hermano, vamos a orar porque hay una oración. Y salen y siguen siendo los mismos pecadores. Porque no hay una transformación en el corazón. Cuando Dios perdona es porque tú has entendido de qué te está perdonando Dios. Estás comprendiendo que tú eres el que pecó, que tú estás mal y que no mereces su perdón. Sin embargo, Él es amplio en perdonar. Él es perdonador. ¿En qué momento pasaba David? Vamos al Salmo 130, por favor, y veamos de qué había traído al corazón de David el haber pecado. ¿Qué trajo al corazón de David el haber pecado? El Salmo 131 dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. ¿En dónde estaba David? ¿Arriba o hasta abajo? A consecuencia de su pecado, se encontraba hasta abajo. Quizá deprimido, sumido en una profunda depresión a consecuencia de su pecado. Y sabes, cuando alguien está allí hasta abajo, le da miedo el pensar en Dios. Le da miedo el pensar de que allá hundido ya está perdidísimo. Le aterra el saber lo que va a pasar en las profundidades. Dice: de lo profundo que va a ti clamo. Mas esto nos enseña algo, lo que pasa cuando un cristiano peca. ¿Hasta dónde cae? Hasta lo profundo. Y muchas personas que Dios ha hecho una obra transformadora en su corazón de perdón, y de repente caen en pecado, muchos no se levantan de allí porque no creen de que Dios es perdonador. Muchos se quedan allí pensando en su pecado, en lo grave, y que ya no tienen perdón, y que ya lo intentaron muchas veces, y cayeron otra vez allí, y están sumidos. Y David dice: de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Hay personas que no pueden servir a Dios bien, o no quieren servir a Dios, o de plano no sirven a Dios. ¿Por qué? Porque saben que están mal. Saben que están mal. Yo no sirvo, no estoy mal. Hay que hacer autodisciplina. No, yo estoy mal. Y esto puede pasar meses así. No, ¿por qué no sirves, hermano? No, estoy arreglando las cositas con Dios. No cositas, pecados que tienes que arreglar. Pero se la llevan así pensando meses. Hermano, cosas deben. No, hermano, estoy arreglando las cosas con Dios. Y no quieren servir a Dios. En la alabanza, ¿cómo están? No le ve el gozo. No le gozo si sabe que no está bien con Dios y está arreglando esas cositas con Dios. Sí, pues pueden ver. Tú no me dejarás mentir. Personas que no sirven a Dios, que no adoran a Dios, que no se entregan a Dios. ¿Por qué? Porque se encuentra como David. En lo profundo, o sea, a consecuencia del pecado, a consecuencia de algo que hicieron. ¿Y qué hace la conciencia? Te acusa, pecador. Estás tocando las cosas santas, estás tocando cosas que son de Dios, pecador, y empieza a darte. ¿Y cómo terminas? Ya no puedo más. Y muchos se quedan allí. Y el diablo los sube allí. Así se sentía David después de haber pecado. Imagínate
el padre con el hijo, la esposa con el esposo. ¿Cómo se siente haber pecado? Y mirar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a sus ojos y ver que tú pecaste. ¿Cómo te sientes? No le quieres ni ver. Te sientes sucio, te sientes lo peor, te sientes que cometiste el peor pecado y entonces te vas aislando, no quieres hablar con nadie, solamente tú, y vas entendiendo las cosas, pero no, y te vas alejando, y te vas sumiendo en una profundidad que de repente cuando te vas a hermano, ¿qué pasó? Yo no quiero buscar, no me hables de Dios. ¿En qué momento cayó? Que cuando pecó, dejó que todas esas cosas, toda esa culpa, lo hubiera, en vez de clamar a Dios, como clamó David. Como clamó David. O sea, personas que dicen, son cristianos y dicen, ¿y por qué no sirves a Dios? No, hermano, no estoy bien. Cuando yo estoy bien, hago las cosas. Hermano, y si mueres así, ¿no te da miedo que mueres así? ¿Qué va a pasar contigo? Te pierdes. La persona se pierde. Por eso es tan importante, hermanos, que siempre estemos bien con Dios. Por eso el engaño de la doctrina del proceso. Que la persona le dice, hermano, tú vas a dejar tu pecado poquito a poquito. Antes le dan su palmadita, hermano. No te preocupes. Es poco a poco. No vas a cambiar. ¿Cómo vas a cambiar de la noche a la noche? No, hermano, no. Y si te lo dice el pastor, pues no, pues creo que así es poquito a poquito. Ya antes me enojaba 50 veces al día, hermano, ahora me estoy enojando 45 veces al día. Nada más, 45. Y de repente pasa un año y ¿cómo más, hermano? Voy bajándole, hermano. ¿Cuánto más? Llevo 40, hermano. 40, pero voy en mi proceso, hermano. Dios sabe que no puedo y empieza a justificarse. Pero si la persona muere, ¿qué va a pasar con su alma? ¿Se pierde? Amados, por eso es importante que entiendas que en Él hay perdón. Su nombre es perdón. Para que tú vayas a Él. Arregles lo que tengas que arreglar con Dios. Y puedas levantarte perdonado. En el en el 1, pero en la versión NBI. Y veamos qué dice la versión NBI. O sea, la nueva versión internacional. Hacemos comparación de las traducciones de la Biblia para poder comprender. Dice, a ti, Señor, elevo mi clamor desde lo más profundo de mi ser. O sea, ¿dónde se encontraba David? En lo más profundo. Pues si estaba sumido. Cuando alguien peca, ¿no crees que va a buscar rápido ayuda? Va la persona, su pecado le engaña y se va aislando. No quiere hablar con nadie, ¿no? Y se va hundiendo hasta que de un momento que se hunde. El versículo 13, hermano, por favor. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendrá? David, por un momento pensó, como muchos piensan, de que Dios está, hablamos de un cristiano, perdonado, y que entonces, en un momento de su vida llega a pecar. ¿Cómo ve la persona a Dios? Como si fuera alguien que dice, no, aquí está de frente tu pecado, no, lo tengo bien en cuenta aquí. En el día del juicio te lo voy a poner. ¿Cómo se siente la persona? Condenada, ¿sí o no? Condenada. También en un momento piensa, Señor, si tú tomaras en cuenta los pecados, Señor, ¿quién podrá mantenerse en pie?
La gente piensa que Dios va a tener en cuenta todos tus fracasos y está a punto de decírtelos todos tus fracasos. ¿Cuántos fracasos has tenido? Estoy esperando el día del juicio para ponértelos enfrente y decirte, aquí está. Y David entendía eso. Veía a Dios diciendo, Señor, como que estás tomando, como que estás allá con tu libreta, tomando apunte de todo lo que estoy haciendo, y en el día del juicio, ¿cómo voy a mantenerme, Señor? Si me juzgaras de acuerdo a tu ley, voy a ser hallado culpable. ¿Y qué esperanza tengo, Señor? Es lo que decía, Señor, si tomaras en cuenta los pecados, ¿quién se mantendría en pie? Si fuera por nosotros, por nuestra justicia propia, por tus méritos, por lo que tú haces, eres una excelente persona, ¿te podrías mantener en pie delante de Dios cuando iniciara el juicio? ¿Quién puede decir, yo, Señor, me voy a parar y yo no tengo ningún pecado? Mira, ¿quién, Señor, se va a mantener en pie? Él entendía, Señor, si fuera así, estoy fracasado, estoy perdido. Estoy perdido. Si fuera así, hermanos, estaríamos perdidos. No había esperanza. No había nada de esperanza. En un momento en el cual, cuando la persona peca, hermanos, viene un momento de convicción y Dios empieza a obrar en el corazón de la persona. Empieza a obrar, empieza a obrar, empieza a obrar, empieza a obrar, empieza a obrar. Y cuando ya no puede más, porque cuando el hombre peca, piensa que para arreglar las cuentas con Dios, voy todos los días, si fuera a la reunión todos los días, voy todos los días. Señor, ahora voy a leer la Biblia todos los días, ahora voy a hacerlo, con tal de arreglar su pecado. Pero no es así. La gente trata de hacer cosas para sentirse bien, para que el Señor, ya ves, sí puede estar en tu presencia porque ya hice. Ya viste, ya leí. La Biblia no me es verdad ni leí, Señor. Casi no comí con tal de estar leyendo. Y que te sientas que yo ya hice algo por ti, Señor. ¿De qué servirían todas las cosas que hagamos? De nada. Nos ponemos delante de Dios y aún así nos declaran culpables. Nos declaran culpables. Entonces, ¿qué pasó con David? Si él peca, entra en una profunda depresión, una profunda crisis espiritual, donde no quería servir, donde no quería hacer nada. Pero ¿qué ocurre en el versículo 4? Pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. En los versículos antes él decía, Señor, estoy perdido. Señor, todas las cosas que yo hago, mira, este pecado que cometí me hundió, Señor. No puedo levantar mi mirada a ti. Hay personas que pueden pasar días así, si ya pecaron, días así, días así, vienen a una reunión, están de... No es que está mal que te quebrantes, pero estás allá. Vas a tu casa, sigues a lo mismo y regresas a la reunión. Hasta ya te da pena y te metes y otra vez, Señor, es que estoy mal. Mira, Señor, y que es y que lo otro. Y así pueden pasar meses en algunas personas. ¿Qué hizo el Espíritu Santo cuando David estaba pasando por ese momento difícil? Le dice, Señor, pero en ti se halla perdón. ¿Qué le dijo Dios a David en pocas palabras? David, es cierto, lo que hiciste es deplorable, es despreciable, pero en mí vas a hallar perdón. No va a ser en las cosas que tú hagas, no va a ser en las cosas que hagas para justificarte o sentirte bien. En Dios está el perdón. Y cuando David entiende todo eso, dice lo siguiente, y por eso debe ser temido. Él entiende, hermano, que el temor viene a través de entender el perdón de Dios que obra en nuestros corazones. ¿Puedes poner la otra versión, hermano, por favor? Pero en ti hay perdón para que seas. O sea, ese perdón, ese temor, que la palabra reverencia es temor, que la versión anterior,
No va a venir. Muchos dicen, es que yo quiero tener el temor de Dios. Claro, va a venir cuando entiendas que Él te ha perdonado tus pecados. Ese conocimiento que tengas del perdón de Dios te va a alejar de tu pecado. Te va a apartar de tus pecados. Dios sabía que si David no entendía, no le era revelado que en Dios hay perdón, ese hombre se pierde, como se han perdido muchos que no han querido confiar en el perdón de Dios. Gente que cae en pecado a pesar de haber escuchado la palabra y cae en pecado. La pregunta es, ¿Dios no puede ayudarlos? Claro que puede. ¿Y por qué no hay un cambio? Porque ellos no quieren. No quieren entender que Dios es perdonador. No lo quieren buscar como Dios perdonador. Ah, no, pues es que me hizo la iglesia, me hizo el planito, me hizo el pastor, me hizo la hermana, me hizo todo. Y buscan culpables de todo. Pero, ¿Dios qué te hizo? Dios no te hizo nada. Es más, Él es perdón. ¿Cuánta gente no sale lastimada de lugares? Y ya por eso no buscan a Dios. Me he topado con muchos hermanos. Por ejemplo, en el trabajo, de repente en el hotel salían las personas, los empleados, en la hora del comedor, la comida, y les compartes. Y luego dicen, no, es que yo iba a la iglesia. ¿Y qué pasó? Porque, discúlpame, pero yo te he visto así. Es que llegué a playa y pues ya sabes, en el pecado. Pero me hicieron algo en la iglesia. Pero es que si supieran lo que me hicieron en la iglesia. Pero vas a dejar de buscar a Dios porque alguien te hizo en la iglesia. Esa persona no es Dios. ¿Qué te hizo Dios a ti? No, pues a mí nada. Entonces busca su perdón, busca reconciliarte con Él. Busca arreglar tu vida con Él. Porque en Él hay perdón. Es lo que entendía David, Señor, en ti hay perdón. Qué glorioso es, hermanos, cuando te acercas y estás sumido en la tristeza que trae el Espíritu para arrepentimiento. Y después te revela el perdón de Cristo. En Él hay perdón. En Él hay perdón. Que mucha gente no quiere buscar a Dios porque tiene miedo a fracasar. Tiene miedo a caer otra vez. Pero es un engaño del diablo. Porque ¿quién es el que lo sostiene? Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y muchas personas luchan por sí solas a querer hacer las cosas, a querer allí estar solamente ellos por sus propias fuerzas, intentando cambiar, intentando hacer las cosas. Y llega un momento en el cual dicen, no, hermano, ya me cansé. ¿Y por qué se cansaron? Porque no están buscando a Dios, no están buscando su perdón. Y esto es para la iglesia, para los que ya están convertidos. Dice la Escritura, si decimos que no tenemos pecado, no somos el mentiroso. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Si la persona de afuera dice, yo no tengo pecado, él es mentiroso. Pero en Cristo, hermano, ¿qué pasa con nuestros pecados? Todos son perdonados. ¿Y qué pasa si el cristiano llegase a caer en pecado? ¿Hay abogado o no hay abogado, hermano? Sí, hay abogado. 1 Juan 2, 1, por favor. ¿Hay abogado o no hay abogado? Claro que hay abogado. ¿Pero por qué entonces estás sumido en ese pecado? Porque como si Dios no viviera. Dice, hijitos míos, esas cosas las escribo ¿para qué? Para que no peques. ¿Sí? Para que no peques, para que entendiendo el perdón de Dios no peques. Pero dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién tenemos? A Jesucristo. Jesucristo es justo. Ahí puede decir.
¿Y cuánto tiempo va a durar tu perdón? ¿En cuánto tiempo te va a perdonar Dios, hermano? ¿En cuánto tiempo te va a autorizar el perdón? Ah, no, no voy a meter mi solicitud. A ver, si entre tanta gente que le pide perdón, encuentra el mío. Si es que no se le traspapela. Mucha gente piensa que Dios es así. ¿Y qué hace mejor? Le da la espalda a Cristo y se va contrario a Cristo y se va al mundo. Y se empieza a meter en el mundo. Porque no cree en el perdón de Dios. El perdón de Dios, hermanos, si tú lo confiesas y crees en su perdón, Él te perdona. Él te perdona. ¿En cuánto tiempo, hermano? Primero de Juan 1:7, hermano, luego el 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué pasa con nuestros pecados? Quiere decir que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo. Cristo es el que nos limpia de todo pecado. El que nos perdona de todo pecado. Y cuando alguien es nuevo convertido, el diablo ¿cómo la agarra? Ya pecaste otra vez, tú estás perdido, tú no sirves para ser cristiano. Ahí lo agarra, hermano, lo agarra ya y dice, tú no sirves para ser cristiano. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. El 9, por favor. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Limpiarnos de qué cosa, hermanos. ¿De cuántas cosas? De todo mal. ¿Sí te das cuenta? El perdón de Dios es en el momento. Pero las personas quieren confundir el perdón de Dios con el que yo sienta. No, es que no quise estar mal, si siento está mal. Y el Espíritu Santo te convence de que está mal y le pides perdón a Dios. Pero aún personas que ya caminaron tiempo sienten que tienen algo más que hacer. Señor, ya te confesé mis pecados, pero ¿qué más tengo que hacer, Señor? Voy a hacer esto, voy a hacer apoyo, voy a servir, voy a ayudar aquí. Y voy a tratar de hacer para que Dios nos perdone. O el sentimiento de dolor por el pecado o la culpa. A veces, hermano, Dios ya te perdonó, pero Dios permite que ese sentimiento esté todavía en tu corazón para que valores la paz de Dios. Valores el tener a Dios. Pero Dios ya te perdonó. Y tú debes sentirte perdonado. Perdonado. Y cuando te levantes, estás perdonado. Porque crees en su perdón. Pero personas que dicen, no, es que yo creo que debo hacer algo más. No creo que sea tan sencillo. Por eso el Evangelio es sencillo. Hasta para el que no sabe leer, porque no sabe nada, puede creer que Dios lo puede perdonar. Es sencillo, por eso muchos consideran, pero cuando van a las iglesias, en las religiones le ponen, hermano, ya llegaste, ponte a hacer esto. Ah, sí, me siento útil a Dios, Dios me está perdonando, hermano, porque ahora ya me pusieron en los talentos, ahora ya me pusieron acá, ahora me hace poner esto. Ya me siento útil a Dios, ya siento su perdón. No es así. Tenemos que creer en el perdón de Dios, de que Dios es perdonador. De que si tú le confiesas tus pecados y te apartas, alcanzas misericordia. Porque no solamente es confesar. ¿Cuánta gente no confiesa sus pecados? ¿Cuánta gente no confiesa sus pecados? Ya me siento mal y pide perdón. Pero ¿sabes una cosa? No se apartan de sus pecados. No se apartan de sus pecados. Por eso es importante que entiendas. Proverbios 28:13. De que Dios quiere perdonarte. Pero ¿qué pasa con las personas? ¿Qué ocurre con las personas? El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa, mira,
¿Se queda ahí el pasaje? No. ¿Y qué va a pasar con la persona? Se aparta. Alcanzará misericordia. Yo le creo a Dios que puede perdonarme, sí, le voy a confesar, pero como evidencia de que Dios se la perdonó, me aparto del pecado. No vas a seguir en él. Por eso los católicos nunca encuentran el perdón de sus pecados, porque más lo confiesan al cura. Ya me perdonó. La siguiente semana, otra vez. La siguiente semana, otra vez. La siguiente semana, otra vez. Ahí están, ahí están, ahí están. En una vuelta continua de años, 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 años. Y Dios nos perdona en el momento que le confesamos nuestros pecados. En el momento que le confesamos. Es cierto, el pecado trae consecuencias. Pero Él es perdonado. ¿Qué pasó con el hombre que estuvo en la cruz? Uno de los ladrones. ¿Qué pasó con uno de los ladrones? ¿Qué tuvo que hacer para alcanzar el perdón? ¿Se bajó para restituir? ¿Se bajó para hacer algo de misericordia a la gente que estaba llevando a los pobres, a los huérfanos? Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le creyó. Porque en Él hay perdón. En Él hay perdón. Si nosotros entendemos lo sencillo del Evangelio, que en Él hay perdón, ¿por qué no te has convertido? ¿Por qué? ¿Por qué sigues dando largas? ¿Qué te falta? ¿O qué no quieres dejar? Porque hay algo que no quieres dejar, por eso no quieres confiar. Porque te sabes que te tienes que apartar de tu pecado. Dios es perdonador. Él es perdonador. Pero cuando te perdona, te instruye y te dice, apártate de tu pecado. Para muchos, el buscar a Dios es pensar en un Dios que hace tantas cosas, te prohíbe tantas cosas, y esto, y aquí, por allá, que aquí. No. El perdón de Él nos lleva a amarlo a Él. Su perdón nos lleva a obedecerlo a Él. Y sus mandamientos no son gravosos. Al contrario, entendemos que es para nuestro beneficio, porque ya fuimos perdonados. Pero para el que no es perdonado, todo le es difícil. Orar, leer, congregarse, evitar un pecado le es difícil. Pero aquel hermano que ha entendido el perdón de Dios es libre para amar, es libre para hacer su voluntad, es libre para servir, es libre, hermano, para hacer la voluntad de Dios, porque ha sido perdonado. Así que, hermanos, su nombre es perdón. La pregunta es, ¿tú ya conoces a este Dios de perdón? ¿Tú ya lo conoces? ¿Ya sabes, ya has experimentado su perdón en tu vida? ¿Has experimentado el perdón de todos tus pecados? ¿O hay algo que tienes todavía ahí que estás encubriendo, que no quieres hablar, que no quieres decir? Déjame decirte que aunque las Escrituras nos muestren y su carácter decía perdón, pero si tú no quieres confesar tu pecado, Él no te puede perdonar. Pero también si tú te niegas a perdonar a tu prójimo, a alguien que te hizo daño, no lo quieres perdonar, tampoco Dios te perdona. Así que vamos a terminar. Cierra tus ojos. Esta es la primera parte de nuestra enseñanza. El domingo vamos a terminar, pero sí es necesario que entiendas una cosa. El hombre, la persona que sabe que está en pecado, que sabe que actuó mal, que sabe que su vida está sumida en el pecado, ¿a quién tiene que buscar? A Dios. Tú necesitas a Dios. No necesitas esperar que truene o que haya un relámpago para que tú lo puedas pedir perdón a Dios. No necesitas sentir. Necesitas obedecer y creer.
entender lo que hiciste, entender tu pecado, entender tu maldad y dejarte justificarte. Que tú le puedas creer a Dios. Muchos han venido, han intentado, han escuchado, la palabra es verdadera, la palabra es real, pero no creen en lo sencillo del Evangelio. Creen que Él puede perdonar. Creen que Él puede perdonar. No es un pastor que perdona, no es el grupo que perdona. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si Dios ya te ha limpiado, hermano, guarda tu corazón, camina en el temor de Dios, porque ese entendimiento que tienes de su perdón te debe llevar al temor, apartarte del pecado, para servirlo a Él, para honrarlo a Él. Si tú has vivido alejado de Dios, conociste a Dios y te alejaste por tu pecado, hoy puedes volver a Él, decirle: Señor, en tu nombre hay perdón. Yo sé que puedo ser perdonado. Yo sé que puedo ser limpiado. No importa, amado amigo que estás aquí, no importa qué tipo de pecado hayas cometido. A pesar de tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad si tú se lo confiesas. Es creerle a Él. Es creerle que te puede perdonar. Y ese cambio que va a haber en tu corazón. Y esa dicha que va a venir en tu corazón. El Evangelio, Cristo lo dijo, que en su nombre se hallaría el perdón de pecado. Que se predicase el Evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Porque en su nombre hay perdón. Y tú estás aquí, esperando sentir algo, esperando que un ángel baje para tocarte, esperando sentir que algo caliente te inunde. Quizá no pase, pero si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Hoy puedes salir limpio de este lugar, transformado, pero en el temor de Dios para caminar con Él. Está Jesús con nosotros. Puedes hablarle, puedes expresarle lo que hay en tu corazón, puedes confesar lo que quizá hayas guardado, lo que nadie sabe que hayas cometido. Puedes hablarle con Él y decirle: Señor, he guardado todo eso en estos años y no he podido encontrar la paz. Que puedas hablar con Él. Quizás sea una amargura, la falta de perdón. Quizás sea algo que cometiste: adulterio, fornicación, masturbación, pornografía, pecado que haya sido. Dios tiene el poder para limpiarte. Quizás sea la amargura, los pleitos, los enojos, los grandes enojos que tienes. Dios puede perdonarte, pero tú tienes que entender qué grave ha sido ese pecado. Pídele al Espíritu Santo que te revele cuán grave ha sido pecar contra Dios, cuán grave ha sido pecar contra Dios. Estás buscando la felicidad en lo que no hay, en un hombre, en una mujer, en el dinero, en las cosas materiales. Esas cosas no traen felicidad. Pero aquel que encuentra a Cristo, su perdón, esa persona, dice la Escritura, es 1000 veces feliz. Esa persona vive transformada, dichosa, porque ha sido cambiado su corazón, ha sido perdonado su iniquidad. Aquí hay hermanos que son de la iglesia, hermano. Si hay algo que has cometido también, has pecado contra Dios, vuélvete a Él, confiesa tus pecados. Ya no sigas viviendo en la amargura, ya no sigas viviendo en lo mismo. Vuélvete y dile: Señor, en día y perdón. Tu nombre es perdón. Yo no sé cuántos de los que están aquí van a escuchar esta enseñanza y van a salir iguales. Yo no sé si quieras salir igual como hablamos hace un rato y que la muerte llegue a ti. Ya no tengas esperanza.
Vuélvete a Dios ahora. En Dios hay perdón.